En este vídeo te voy a hablar de la valoración de un panteón familiar en un cementerio municipal. Quédate que arranco con el vídeo. Sí, puede parecer un tema escabroso y algo friki, pero la realidad es esta. He tenido que valorar un panteón familiar para un reparto de herencia, un proceso sucesorio donde había conflicto entre los herederos que habían heredado ese panteón y querían conocer el valor de un panteón. Realmente te voy a decir el proceso, te voy a contextualizar y decir un poco el proceso, cómo ha sido, pero ya de primeras te digo que no he podido valorar por completo o el total del panteón a nivel inmobiliario porque ese panteón no forma parte en propiedad de esa familia. Y ahora te explicaré el por qué. He valorado el uso del mismo, pero no el panteón propiamente dicho a nivel inmobiliario, a nivel propiedad, porque ese panteón, repito, no forma parte de la propiedad de los herederos o del fallecido. Simplemente valoramos el uso de ese panteón. Te explicaré el porqué. Un panteón familiar es una edificación dentro de un cementerio municipal donde una familia, unas personas o una serie de personas tiene derecho a utilizar esa edificación, esa parte de edificación de ese cementerio para poder enterrar a sus seres queridos cuando faltan. ¿Vale? Entonces, ese panteón, el panteón que objeto de valoración, que es del que te estoy hablando, formaba parte, era un conjunto de un inmueble y ese conjunto de un inmueble hacía referencia al valor del suelo y el valor del panteón. Eso es lo que me habían solicitado para valorar en ese proceso de herencia. Bueno, y aquí la primera apreciación, lo que te he dicho anteriormente. Se pone en contacto conmigo uno de los herederos y me dice, mira Juan, tengo problemas con una serie de primos, ya no estamos hablando de hermanos, eran una serie de primos, porque necesitamos darle un valor a un panteón familiar porque ha fallecido uno de los tíos, uno de los familiares de la familia, y entonces ese familiar tenía el derecho de uso de ese panteón familiar y el problema venía porque no sabían qué valor dar en base y qué decisiones tomar en relación a ese panteón. Lo primero que hay que tener claro es que un panteón familiar, lo que es el panteón propio del cementerio, ¿vale? No es que sea propiedad del fallecido o de los herederos, la propiedad de ese panteón, de ese suelo y de esa construcción es propiedad del ayuntamiento municipal. Lo que hace el ayuntamiento municipal es concederte una concesión administrativa, es decir, te doy el derecho de uso de ese panteón durante X años, los años que se haya establecido en el contrato y en ese contrato aparece también un canon donde la familia anualmente tiene que satisfacer una cantidad económica para poder llevar ese uso o poder utilizar el uso de ese panteón y poder enterrar ahí los familiares, los seres queridos. Entonces, lo que le di a entender a la persona que contactó conmigo, es que íbamos a valorar esa concesión, el derecho de uso de ese panteón familiar durante los años que queden por llegar o por transcurrir hasta la finalización del contrato. No valoramos propiamente dicho el inmueble en su conjunto, es decir, valor de mercado de edificación y de suelo, pero sí valoramos el derecho de uso de los años restantes que queden por cumplir. En este caso en concreto, estamos hablando de una concesión administrativa que se había autorizado en el año 1986 y que el ayuntamiento la concedía al beneficiario de esa concesión por un tiempo de 75 años. Entonces teníamos que calcular los años que habían transcurrido y los años que quedan hasta la finalización de esa concesión y de ese derecho de uso que tiene esa familia de ese panteón. Vale, ahora ya te he puesto en contexto, ahora ya arranco en la parte más administrativa, más valorativa, que me imagino que es lo que más te interesa, pero te tenía que poner en contexto para saber un poco cuál era la situación, que sepas que existen ese tipo de transacciones y ese tipo de sucesiones. Estamos hablando de un panteón familiar que va pasando de generación en generación, pero necesitaba ponerte en contexto para que sepas a partir de ese momento cómo se desarrolló el proceso valorativo. Lo primero que hice fue, evidentemente, visitar el ayuntamiento del pueblo, era un pueblo aquí en Mallorca, y bueno, que me den cierta información o la persona encargada de los servicios funerarios del ayuntamiento que me diga exactamente qué documentación tienes, porque cuando estamos hablando de una documentación donde la concesión se otorgó en el año 1986, estamos hablando que han transcurrido 37 años y la documentación pues brillaba por su ausencia. Entonces, bueno, me reuní con el ayuntamiento, con la persona encargada, me dio una serie de documentos, las ordenanzas municipales
donde regulan ese tipo de panteones, las ordenanzas que regulan la normativa del ayuntamiento en relación al cementerio municipal, y a partir de aquí podía empezar a tomar decisiones de cómo valorar ese panteón. A partir de ahora te explico cómo lo llevé a cabo, y en ese momento, cuando yo me reúno con el ayuntamiento, se me plantean dos posibilidades. Podemos tomar el camino fácil o podemos tomar el camino difícil. En relación a la documentación que me dé el ayuntamiento, podré tomar un camino u otro. Como te puedes imaginar, tuvimos que tomar el camino difícil. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento prácticamente no tenía documentación de nada. Entonces no nos quedó otra que valorarlo como una concesión administrativa. Y te preguntarás, bueno, Juan, ¿cuál era el camino fácil? El camino fácil era llegar al ayuntamiento y que me dijese el ayuntamiento, mira, el panteón, el suelo del panteón vale tanto, la edificación vale tanto, y si una persona, porque dentro de ese panteón había 8 nichos, ¿vale? Divididos, 4 en un costado y 4 en otro. Si una persona o un heredero o el propietario de ese panteón o el propietario de uso de ese panteón quiere o dispone la posibilidad de ceder uno de esos nichos, que sepas que el valor del nicho de transacción, es decir, del derecho de uso de ese nicho, está valorado en 1.200 euros. Esto fue la única información que me transmitió el ayuntamiento del pueblo referido en cuestión. Entonces, no me quedó otra que valorarlo como una concesión administrativa, porque el ayuntamiento no me daba prácticamente información de nada. Vale, me dirás, muy bien, Juan, hasta aquí todo perfecto. La teoría muy bonita, pero dime exactamente cómo lo hiciste. Repito, como una concesión administrativa. Hay una fórmula en la valoración inmobiliaria que te permite valorar concesiones administrativas en relación a los años que han transcurrido de esa concesión y en relación a los años futuros que quedan del derecho de uso de esa concesión en concreto. Entonces tuvimos que aplicar esa fórmula, que a continuación te desarrollo medianamente para que sepas un poco los pasos que tuve que seguir, cómo se valora esa concesión y el valor que tuvimos. El primer paso que tuve que hacer es conocer el valor de mercado del inmueble, es decir, valor del suelo y valor de la construcción. El valor del suelo tuvimos a través de la valoración como si fuese un solar edificable. Estamos hablando de un panteón de 20 metros cuadrados. Entonces, el suelo donde estaba ese panteón tampoco es que fuese muy grande. Bueno, obtuvimos el valor de ese suelo edificable y por un lado, después por otro lado, obtuve el valor de construcción de ese panteón, lo que vale la edificación, lo que vale la construcción de ese elemento en cuestión. Y te preguntarás, vale, Juan, ¿cómo obtuviste el valor de la construcción? El valor de la construcción se obtiene en relación a los costes de reconstrucción de esos 20 metros cuadrados de edificación, es decir, lo que valdría reconstruir ese inmueble en calidad a nuevo, es decir, una reconstrucción nueva, y depreciarle el valor en relación al estado en que se encuentra ahora. ¿Qué pasa? Que el exterior del panteón era, bueno, tú podías ver y era una pared. Ahora te enseño una fotografía para que sepas dónde estaba y las condiciones exteriores del panteón. Era una pared normal, una pared atarracada y poco más. Lo que pasa es que en el interior del panteón encontrabas pues que estaban todas las paredes forradas de mármol. Y al final eso lo que hace es revalorizar, ¿no?, la construcción. Por eso es tan importante conocer y valorar por un lado el suelo y por otro lado la construcción, porque no es la tipología de un elemento u otro, es diferente. Entonces, cuando entré en el panteón, vi el tipo de calidades que tenía ese panteón y evidentemente tuve que apreciarle un valor, porque ese panteón ya hace muchos años que está construido, pero no vale lo mismo esa construcción que está interiormente forrada de mármol que otra que no lo está. Entonces, esos son los aspectos que tuve en cuenta para poder valorar la construcción y juntar el valor de la edificación con el valor del suelo, que me dio el valor total del inmueble en su conjunto, ¿vale? A partir de aquí arranco con la valoración de la concesión administrativa. Ya tengo el valor de la construcción en su conjunto y ahora lo que tenemos que calcular es el valor residual del inmueble. ¿Qué quiere decir cuando te digo, bueno, ese es el valor residual de un inmueble? Se considera que un inmueble tiene una vida útil que viene reflejada en la orden ECO 805, es decir, por ejemplo, te pongo el caso de una vivienda piso, de un inmueble, la vida útil que tiene establecido la normativa en cuanto a la valoración de inmuebles, estamos hablando de que sería una vida útil de 100 años. Entonces, ese panteón, bueno, establecimos cuál era la vida útil de ese panteón
y en relación a eso, una vez que ha pasado esa vida útil, se considera que esa edificación sigue dando un uso correcto de su servicio, bueno, al final pues sirve solo para depositar ahí nuestros seres queridos, sigue dando ese uso, entonces no tiene un valor cero. ¿Qué valor se le da cuando un inmueble ha transcurrido su vida útil pero no tiene un valor cero porque sigue dando un uso? Pues el conocido como valor residual del inmueble. Entonces, en relación al valor de mercado que tuve en el primer cálculo, se obtiene el valor residual de un inmueble. Una vez que he obtenido el valor residual de ese inmueble en su conjunto, tanto en suelo como edificación, tengo que buscar e intentar conseguir el valor residual del suelo. ¿Por qué? Porque si al valor residual del total de su conjunto le descuento el valor residual del suelo, obtendré el valor residual de la construcción, que me va a hacer falta para el próximo paso valorativo. Cuando tenemos todo eso, tenemos que, por un lado, calcular el canon anual que queda por pagar hasta que transcurra la concesión. Estamos hablando que la concesión se concedió, valga la redundancia, el año 1986. Estamos en el 2024. Habían transcurrido 37 años y quedaban 38 más por transcurrir para poder terminar esa concesión administrativa. Teníamos que calcular por un lado el valor que había consumido ya ese panteón y por otro lado el coste que tendría a los herederos o a quien recibe ese panteón en herencia de aquí hasta que termine la concesión, de aquí a 38 años, qué coste tendría mantener ese panteón para esa familia. Ese coste viene dado por el canon que anualmente establece el ayuntamiento en relación al uso de ese panteón. Una vez obtenido todos estos cálculos, no teníamos más que aplicar la fórmula con elevaciones exponentes y una serie de cálculos. Aplicamos la fórmula que existe en la valoración inmobiliaria para valorar este tipo de valoraciones, de concesiones administrativas, y obtuvimos un valor real, un valor del uso a día de hoy, ese valor de uso de los 38 años que quedan pendientes de transcurrir hasta que termine esa concesión, pues a día de hoy teníamos un valor de ese uso real y un valor objetivo, un valor fiable basado en una metodología que existe para que los herederos puedan tomar decisiones entre ellos. Porque recuerdo que me dijo que uno de ellos pues tenía a su padre enterrado en otro lugar y quería trasladarlo y llevarlo a uno de los nichos que había dentro del panteón. Entonces, para poder tomar este tipo de decisiones y decir, pues mira, le compro el derecho de uso a otro de los herederos, a uno de mis primos, para yo poder traer a mi padre y que descanse en paz allí, bueno, pues tenían que tomar esa serie de decisiones. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero haberte resuelto medianamente un poco una situación, llamémosle así, friki, porque al final pues el valorar un panteón familiar y una serie de nichos no es una situación que se haga muy recurrentemente y al final pues valorar este tipo de elementos aparece cuando aparece, pero bueno, ahora que lo tenía fresco, acabo de elaborar el informe precisamente la semana pasada, entonces bueno, consideraba pues hacer un vídeo explicativo, que sepas que el panteón propiamente dicho es propiedad del ayuntamiento y los servicios funerarios de ese ayuntamiento. Lo que pasa es que el ayuntamiento te entrega esa concesión, es decir, te doy el uso de ese panteón que está en suelo público, te lo doy durante X años, normalmente 75, 100 años, ¿vale? Para que tú o tu familia lo gestionéis. Entonces, ese tipo de elementos van pasando de generación en generación a través de procesos sucesorios, no solo elementos que están a la venta, tú no entras sin Idealista, por ejemplo, y buscas, voy a comprar un panteón porque no lo vas a encontrar, son elementos que no están a la venta, no hay transacciones de este tipo de elementos. Pero bueno, se dan casos como este en los que tenemos que valorar el panteón y saber, pues eso, el valor que tiene ese derecho de uso hasta los años que transcurran o que queden por transcurrir de esa concesión administrativa. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna duda, ya sabes, justo aquí abajo, o si no, a través de mi página web www.gabinetesastrevidal.com. Un saludo.